Bueno, bienvenidos. Qué alegría poderles saludar el día de hoy, dando gracias a Dios por este momento que nos permite una vez más compartir aquí. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de la salvación, el regalo más grande de Dios. La salvación, el regalo más grande de Dios. Ese es nuestro tema el día de hoy. La salvación es un acto, es el acto más profundo del amor de Dios hacia la humanidad. Es un regalo inmerecido que nos libera del peligro, lo que hablábamos acerca de la gracia de Dios, del castigo y de la muerte eterna. En este viaje espiritual exploraremos el significado de la salvación, por qué la necesitamos y cómo podemos recibirla. Descubriremos que Jesucristo es el centro de este plan divino y que su sacrificio nos abre las puertas a una vida eterna llena de amor y llena de propósito. Así que bienvenidos, abrochen sus cinturones. Vamos a hablar entonces de la salvación, el regalo más grande de Dios. Seguimos y iniciamos mirando un pasaje de las Escrituras para hablar del amor infinito de Dios. San Juan capítulo 3, el verso 16. Este pasaje es hermoso. Dice San Juan capítulo 3. Vamos a mirar por aquí. San Juan capítulo 3, el verso 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Escuchen esto: el que en Él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no le gusta, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto, que todo el mundo se dé cuenta que sus obras son hechas en Dios. Entonces leíamos en un principio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha esa palabra: no se pierda, tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces San Juan 3:16 nos revela la profundidad del amor de Dios. Él ama tanto al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos. Ya nosotros entendemos quién es el Hijo de Dios, que es Dios mismo manifestado en carne. Pero así mostró Dios su amor, para poder cumplir las promesas y para poder, ¿cierto?, que no se contradijera su palabra, vino como el Hijo de Dios. Porque Dios no puede morir, Dios no se cansa, Dios no puede ser tentado, pero Él vino como el Hijo de Dios. Entonces aparecen unas palabras aquí: no se pierda. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y esta es la condenación. Aparece la palabra perderse, aparece la palabra condenar, la palabra condenación. Ya estas palabras nos abren una ventana para entender un poquito lo que es la salvación. Y prácticamente lo que estamos viendo es que Dios quiere que el hombre no se pierda. Perderse, sí, es una persona que no alcanza la salvación. Condenado, una persona que no alcanza la salvación, que pierde la salvación, llega a ser condenado. Y Dios no quiere la condenación, sino que quiere salvación. Esto ya nos abre una puerta con esas palabras que el mismo Cristo dijo. Algunos piensan que no hay condenación, pero el mismo Cristo lo habló. Y Cristo fue el que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Su misión es rescatar a los perdidos y ofrecer la vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Hay un ejemplo que ponemos mucho, es por ejemplo una persona que lo muerde una serpiente, un niño lo muerde una serpiente y ya el veneno le está corriendo por dentro. Prácticamente el niño ya tiene la muerte encima, ya tiene el veneno corriéndole por todo su cuerpo. Las toxinas, ¿sí?, lo están afectando, van a afectar su respiración y de pronto lo van a hacer hasta que le van a hacer, salir sangre por los poros, por lo tóxico que es el veneno de una serpiente, pero lo tiene y le está corriendo y luchan por traerle el antídoto que no hay en ninguna parte y a últimos minutos, faltando 5 o 10 minutos, le llega el antídoto a la persona y le van a dar el antídoto al niño y que se lo tome y él dice no quiero, así todo rebelde, no quiero, y se restea que no quiere. Y se lo van a dar y que no quiere, le abren la boca para dárselo y resulta que se lo echan ahí en la boca para que se lo trague y lo bota. Y sucede que se llega a morir el niño. La pregunta que yo hago siempre es ¿por qué se muere el niño? Y algunos dicen porque los mordió la serpiente. Bueno, muy bien, los mordió la serpiente. Otro dice, ¿por qué se muere el niño? Porque el veneno le recorrió a todo el cuerpo. Sí, el veneno le recorrió a todo el cuerpo. Pero ¿cuál es la razón real? La razón real es que el veneno le llegó la cura y él no se la tomó. Fue por rebeldía, porque no quiso tomarse la cura, el antídoto. Cristo es el antídoto contra el veneno de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que nos mordió a todos con el pecado. Un hombre pecó y todos terminamos pecando y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. El veneno nos recorrió a todos y tenemos ya el veneno recorriéndonos encima, ya estamos condenados. Pero el que cree en Cristo se libra de la condenación, el veneno se pierde el efecto porque Cristo es levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Todos los que eran mordidos por una serpiente, al mirar a la serpiente de bronce, el veneno perdía su efecto y perdía su poder. Así es con Cristo. Los que miran a Cristo, los que miran a Él, son alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. Todo el veneno de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás pierde su poder, pierde el efecto de las toxinas y la persona vive. Sí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya tiene el veneno encima, ya está condenado, ya tiene la muerte encima. Jesús es la luz que vino al mundo. Aquellos que practican la verdad vienen a esta luz y sus obras son manifiestas en Dios. El que hace lo bueno viene a Cristo, viene a la luz. Pero el que hace lo malo no le gusta que lo miren, me van a juzgar, es que me están mirando, me van a criticar, ¿cierto? No está haciendo lo bueno, por eso no quiere venir. Bueno, gloria a Dios. Continuamos, recordemos que el que es de Dios viene, ¿cierto? Los que son enseñados por el Padre vienen, los que son ovejas vienen, ¿sí? Los que reciben el testimonio vienen, los que han sido plantados por el Padre vienen. Lo veíamos en la primera charla. El propósito divino de la salvación. La salvación es universal. Dios la extiende a todo el mundo. Y 1 Timoteo capítulo 2, el verso 3 y el verso 4, dice la escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice el verso siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, las mujeres, todos incluidos ahí, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que es un plan general de Dios, es universal, es para todos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Vino a salvar a los pecadores, como lo dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de esos pecadores yo soy el primero, reconocerse como un pecador, pero Cristo vino a salvar, a eso vino Jesús, a salvar. Es más, eso significa su nombre, Salvador, salvación. Sí, ahorita lo veremos, gloria a Dios. Vino a restaurar la relación. La salvación restaura nuestra relación con Dios. La relación rota que hay con Dios, esa comunión rota, perdida. A través, aleluya, de la salvación, Dios restaura esa comunión. ¿Sí? Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos reconciliados con Dios, reconcíliense, restauren la relación con Dios, vuelvan a la comunión, disfruten de ser uno con el Señor, un espíritu con Él. Gloria a Dios. Continuemos. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el único Salvador. Fuera de Cristo no hay quien salve. Jesús es la puerta, Jesús es el sacrificio, Jesús es la llave, Jesús es el amor encarnado, Jesús es el verdadero y único sacerdote que perdona los pecados. Jesús es todo, ¿sí? En cuanto a la salvación, es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en su nombre se perdonan los pecados, solo con Él hay esperanza. Solo con Él hay vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo lo es todo. La puerta, Jesús, la puerta de las ovejas. San Juan capítulo 10 del verso 7 al 10, Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Él es el sacrificio. ¿Sí? Su muerte en la cruz abrió el camino para nuestra redención. Su muerte en la cruz abrió el camino para nuestra redención. Todos nosotros nos habíamos perdido, habíamos sido entregados en manos del enemigo. ¿Sí? Adán lo perdió todo con Eva, el enemigo tomó, ¿sí? Dijo: a mí me ha sido entregado los reinos del mundo y a quien quiero se los doy. Le fueron entregados al diablo y todos nosotros estábamos en poder del diablo. También los mismos ángeles habían caído arriba en el cielo y también se habían perdido y se habían entregado al poder del diablo. Entonces Dios tenía que escoger, bueno, los seres humanos o los ángeles. Pero la Biblia dice que a lo vil y necio del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, lo que no es, deshacer lo que es, a lo menospreciado. Se hizo hombre, socorrió a la raza de Abraham, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia, a la raza de Abraham, esta raza caída. Dios la socorrió y no se hizo ángel, sino que se hizo hombre. Y por eso fue al sacrificio, y no que lo mataron, sino que Él mismo se entregó. Dijo: yo pongo mi vida, tengo poder para volverla a tomar, por mí mismo la pongo. Él fue el que se entregó. Es que lo mataron, le hicieron esto, le hicieron lo otro. Él se entregó. Él sabía que venía. Y se lo anunció 3 veces a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y le van a crucificar, pero al tercer día se levantará. Él sabía que venía. Porque si el grano de trigo no muere, queda solo, dijo Jesús. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Él sabía que había que morir, había que ser enterrado, había que ser sepultado para resucitar y traer una cosecha abundante de fruto. Aleluya, para vida eterna. Gloria a Dios. Él es la llave, Cristo es la llave que abre las puertas del cielo para todo aquel que cree. Solo en Cristo se abren las puertas de los cielos. No se abren en Pedro, no se abren en Pablo. A Pedro se le dieron las llaves. La llave es el mismo Cristo. Es el evangelio de Cristo. A Pedro se le dieron las llaves. Eso significaba que tenía que ir y predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pedro fue y abrió allá en el discurso allá en Jerusalén. Después abrió en Samaria
Cuando Felipe fue Pedro y abrió la puerta a los samaritanos, cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo. Abrieron las puertas para los samaritanos, después para los gentiles. Fue Pedro allá, llamado por Cornelio a través de un ángel, llegó allá y Pedro con la llave abrió la puerta, predicó el evangelio, y los gentiles tuvieron entrada a esta salvación y se derramó también sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego hacia lo último de la tierra, la puerta ahora está abierta gracias a la llave. Gloria a Dios. El amor encarnado. En Jesús vemos el amor de Dios manifestado en forma humana. Él es el amor manifestado, es la muestra de amor más grande. El ir a la cruz es la más grande prueba de amor. Y Dios la dio, Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Dios te ama y quiere que tú seas salvo, que no te pierdas, sino que vengas al conocimiento de la verdad. Él te espera. ¿De qué nos salva el Señor? Y hay varios pasajes. Por ejemplo, Mateo, el capítulo 1, el verso 21, empezando mirando así, Mateo capítulo 1, el verso 21 dice: y dará a luz un hijo. José, María va a dar a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. A eso vino. ¿Y de qué nos salva el Señor? De nuestros pecados. Entonces, si tú quieres seguir viviendo en los pecados, quieres hacer y deshacer y no te quieres apartar del pecado, estás menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz. Mira que no se trata de ser fanático, es que son muy fanáticos, que esto, lo otro. No, hay que apartarse del pecado, porque Jesús vino a librarnos del pecado, a salvarnos del pecado. Y si nosotros nos seguimos ensuciando en el pecado, entonces no estamos valorando la salvación. Hay que apartarse, hay que salir del pecado, hay que salir de la maldad. Eso significa su nombre. ¿Desde qué nos salva el Señor? De nuestros pecados. Número 2, mira por aquí, Hechos 2:40. Hechos capítulo 2, el verso 40, dice la escritura: y con otras muchas palabras les testificaba, les predicaba y les exhortaba, los animaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta generación un día va a ser castigada, como Sodoma y Gomorra. Sí, va a ser castigada, como Nínive va a ser castigada esta generación. Y Dios quiere, sí, que nosotros, ¿cierto?, recibamos la palabra y seamos salvos de esta perversa generación que está torciendo todos los valores. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y están torciendo todas las cosas para tratar de decir que no hay Dios, pero lo que no quieren aceptar es que hay un juicio, para no someterse y que vivir sin miedo y vivir de manera libre. Pero un día tendrán que enfrentarse. Así lo quieran ignorar y lo quieran tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero Dios dice: sed salvos de esta perversa generación, sálvense, escapen de los lazos que vendrán sobre este mundo, escapen ahora. Muy bien, seguimos. Escapa de la ira divina. Romanos capítulo 5. Romanos, el capítulo 5. Dice el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor para con nosotros. Y luego dice el verso 9, escuchen esto: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, perdonados, declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no es que a uno le dé ira y que se enoje, y de esta ira Dios lo quiera salvar. No, es de la ira de Dios que viene a castigar
toda la humanidad, porque un día Dios va a ejecutar su juicio y va a castigar a la humanidad entera, ¿sí? Entonces quiere librarnos, quiere que nosotros nos escondamos en Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es, y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Victoria sobre la condenación. Mateo 23:33, Jesús le decía a los escribas y fariseos, Mateo 23, una acusación fuerte. El verso 33, Jesús les decía, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y les decía, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Muchos dicen que no hay infierno, que el infierno es una figura, que es una ilustración que el Señor utilizaba, hablando de un lago o un basurero que había a las afueras de Jerusalén, llamado el Gehenna, un lugar que tenía gusanos y siempre había basura y siempre había fuego. Y que no, que eso es algo simbólico, pero el que más habló del infierno es Cristo. Cristo fue el que más habló del infierno y dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que después, ¿cierto? Después, ¿cierto? De quitar la vida puede echar, ¿cierto? El alma y el cuerpo, ¿sí? En el infierno. En el infierno. Jesús fue el que más habló del infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo que con los dos, ¿cierto? Ser echado al infierno. Si tu pie derecho, tu mano derecha. Jesús es el que más habló del infierno. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Continuemos. Apocalipsis 20, del verso 10 al verso 15. Apocalipsis 20, desde el verso 10 o desde el 11 más bien. Verso 10, sí. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Llevaban 1000 años allá la bestia y el falso profeta. Cuando ellos fueron lanzados, comenzó un tiempo que se llama el milenio, que habla Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 19 ellos fueron lanzados antes del milenio. Y terminado el milenio, los 1000 años, estas dos personas seguían allá, en el lago de fuego. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Seguían allá. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, amables amigos, ¿de qué nos quiere salvar Dios? De nuestros pecados, de esta perversa generación, de la ira de Dios, de la condenación del infierno. Nos quiere salvar también de una condenación eterna, día y noche, por los siglos de los siglos. Día y noche por los siglos de los siglos. Algunos piensan, bueno, la condenación sí la hay, el infierno sí lo hay, pero usted cree que un Dios tan bueno, una persona ve morir a un perro y prefiere más bien matarlo, aplicarle la eutanasia y no verlo sufrir. ¿Usted cree que un Dios tan bueno va a ser capaz de verlo a uno sufriendo en el infierno y lo va a dejar ahí en ese lugar para siempre? No, Dios no es tan malo, Dios es muy misericordioso, Dios no condena, Dios no se enoja, Dios no castiga, dicen algunos. Pero la palabra de Dios dice que Dios sí castiga, sí se enoja, y todo su enojo, toda su ira lo está guardando para un día que se llama el día de la ira de Dios. Va a derramar sus 7 trompetas, sus 7 copas, los 7 sellos, los va a desatar. Todo va a ser desatado para el día de la ira de Dios, de la venganza del día de Dios. El lagar, el vino, ¿sí? Las uvas van a ser echadas en el lagar y van a ser pisadas y la sangre va a subir.
Sí, por muchos estadios va a recorrer y va a subir hasta los lomos la sangre. Va a ser bastante grande la ira de Dios. Dice la Biblia que ni su plata ni su oro los podrá librar el día en que yo actúe, el día de la ira de Dios. Y ese día viene espantoso, terrible. Es el día de la ira de Jehová. Gloria a Dios. Triunfo sobre la muerte. La salvación libra de la muerte segunda, ofreciéndonos vida eterna. Antes de ir a este triunfo sobre la muerte, Apocalipsis 20, desde el verso 11, donde estábamos ahorita, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, los que se habían muerto, grandes y pequeños, reyes, campesinos de todos los estratos, de pie ante Dios. Estaban de pie, antes estaban muertos, pero ahora estaban de pie, habían resucitados. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es donde Dios escribe los nombres de aquellos que se arrepienten, se hacen bautizar estando grandes, ya arrepentidos en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y comienzan a vivir una vida nueva. En el momento en que son bautizados de grandes, cuando ya se han arrepentido, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida arriba en el cielo. Grandes y pequeños. Y el libro, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Habían otros libros donde es registrado por ángeles todo lo que hacemos aquí en la tierra. Todo está siendo registrado para sacarlo en el día del juicio. Hay actas en contra nuestra, hay unos listados grandes arriba en el cielo. Pero cuando la persona busca a Cristo, Cristo borra el acta que nos era contraria y la clava en la cruz, lo anula con todos los decretos, todo lo quita, y el día del juicio no te van a encontrar nada, sino que vas a ser determinado inocente. Ya tienes un abogado que pagó por ti. Cristo ahora es el abogado, pero ese día va a ser juez y ya no va a haber esperanza. Y dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice el verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se arrepintió, no fue bautizado de grande para el perdón de los pecados, y no vivió una vida nueva, no estaba en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Bendito es el nombre del Señor. Fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21, veíamos el verso 7 y el verso 8: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dice el Señor. Y el verso 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, hacen cosas cochinas, los homicidas, los que matan, los fornicarios en prostitución, los hechiceros, los idólatras, le rezan a las imágenes, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte primera, es cuando nos llevan a enterrar, nos despiden con velorios, con novenas que le hacen algunos, con todo esto. Pero hay una segunda muerte, y la segunda muerte es después de que Dios resucite a todos, que estemos allá en el juicio final. Ese día, el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Excluido de la presencia del Señor, separado eternamente de Dios, sin ver a Dios jamás, lejos de la presencia del Señor, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito es el nombre de Cristo. Terrible, terrible la condenación. Así que, mis amables amigos, el camino de la salvación. Para una persona alcanzar la salvación, lo primero que debe hacer es oír la palabra de Dios. Y te felicito en esta hora porque estás aquí. Ya estás aquí, estás oyendo la palabra, te estás capacitando, ¿sí? Para tu bautismo te estás capacitando ya. Oír la palabra. El primer paso es escuchar el mensaje de salvación. Hechos 11 del 12 al 14, pues leámoslos. Hechos capítulo 11
Hechos 11, verso 12. Dice la escritura: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y escuchen este verso 14: él te hablará palabras. Por esas palabras que él te hable, serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Por eso la importancia de oír la palabra de Dios, la palabra del Señor, para poder ser salvos. Oír la palabra del Señor. Número 2, creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Como le dijo el apóstol Pablo al carcelero, Hechos 16:30, ¿cierto? Hechos capítulo 16. ¿Dónde estamos? Hechos 16, verso 30. Dice la escritura: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Pensó que los presos se habían volado. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Es el segundo paso. Primero, oír la palabra. Segundo, creer la palabra. Gloria a Dios. Serás salvo tú y tu casa. Número 3. Sí, bueno, primero hay que leamos ahora San Marcos 16. Antes el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Número 3 debería ser arrepentirse primero. Y número 4, ahora sí, el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Número 1, oír la palabra. Número 2, creer en Jesucristo, creer en su evangelio. Número 3, arrepentirse. Y número 4, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y así recibir el don del Espíritu Santo. Y San Marcos 16:15 lo hemos oído: ir por todo el mundo, ¿recuerdan? Y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y el verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado, se perderá, y Dios quiere que nadie se pierda. Y número 5, pudiéramos decirlo así, es perseverar, es permanecer, mantener la fe hasta el final. Es crucial para asegurar nuestra salvación. Mateo 24 del 12 al 14 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y sigue diciendo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. El que persevere, el que se mantenga hasta el fin. ¿Y qué va a pasar? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A algunos se les predicará el evangelio solamente para que se den cuenta que lo había, y que nunca digan el día del juicio: yo no sabía, a mí no me dijeron, para testimonio. Pero a otros se les predica para salvación, y Dios quiere que todos sean para salvación hasta lo último de la tierra, pero cada uno toma su propia decisión. Continuamos. La gracia de Dios en la salvación, ya lo hablábamos, no es por obras. La salvación no se gana por buenas obras. Nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia ante Dios, y ese trapo de inmundicia, hay una Biblia que dice como toalla higiénica sucia. Así son nuestra justicia. Lo mejor que hacemos, que pudiéramos hacer para Dios, es así. Ningún esfuerzo humano puede alcanzar el valor infinito de la salvación. No es por obra, es un don inmerecido. Veíamos en la gracia, es un regalo de Dios, un acto de su gracia y misericordia, como explica Pablo en Efesios 2 del 8 al 9, que veíamos: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, nadie pueda jactarse, gloriarse: es que yo me lo gané, yo lo hice, yo sí soy bueno, es que yo, míreme a mí, vea cómo soy de juicioso. No, nadie se lo gana, es un regalo.
y hay que cuidar el regalo, eso sí. Entonces no haces para salvarte, sino que Dios te salva y luego haces para cuidar lo que Dios te ha dado. Es al revés. Y la gente se enoja. Recuerde que lo decíamos cuando decimos somos salvos, pero ¿qué se creen si todavía no ha llegado el tiempo? Dios nos dice que ya somos salvos por gracia de Dios, por medio de la fe. Ya nos regaló la salvación. ¿Qué es lo que hacemos? Cuidar la salvación que Dios nos regaló. Por eso no nos revolcamos más en el mundo y en los deseos mundanos, sino que renunciamos a la impiedad y aprovechamos la gracia de Dios que hablábamos en la charla anterior. Misericordia divina, Tito 3 del 4 al 5, ese no lo habíamos mirado. Tito capítulo 3, el verso 4 al verso 5 dice: pero cuando se manifestó, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles. Nos odiaban y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, esa gracia de Dios, ese amor generoso de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice el verso 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero lo hizo por su misericordia, no es por nada más, ¿sí? Por su misericordia. Y terminamos hablando de la urgencia de la salvación. Es urgente. Ponle atención. Es tu salvación. No hay nada más grande, no hay nada más importante que la salvación. Tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Según a los Corintios capítulo 6, el verso 2. Dice la Escritura, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aprovecha ahora, aprovecha el día de salvación. Ahora Dios te da la oportunidad. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón. Hebreos 4:7 dice la Escritura: y otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de Moisés, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz. Hoy es el día. Determina un día. Hoy es que Dios te da la oportunidad de ser salvo. Gran salvación. Hebreos 2:3 dice la Escritura. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se cumplió, y toda transgresión o desobediencia recibió justa retribución su pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es grande. A precio de la sangre de Cristo mismo es que esta salvación es posible. ¿Cómo escaparemos si la descuidamos? Es momento de aprovechar y asegurar esta salvación. Ya, de una vez toma decisiones. Toma la decisión de arrepentirte hoy mismo y de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Busca un lugar, busca un pastor. Pastor, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús porque quiero ser salvo. Quiero que el Señor me perdone mis pecados. Tengo miedo que va a pasar adelante, pero el Señor me dice que hoy es el día de salvación y yo lo aprovecho y yo sé que Dios me va a ayudar. Alguna cosa, vamos a salir adelante. Me agarro
de, así como hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios, no sabía para dónde iba, pero le creyó a Dios y se agarró porque Dios lo llamaba, se agarró de la promesa y Dios lo ayudó, se agradó de él y fue el hombre de la fe y es heredero de todas las promesas de Dios y de una patria celestial. Abraham. Impacto eterno, salvar un alma, cubre multitud de pecados. Santiago capítulo 5, ahora que vamos terminando, Santiago capítulo 5, por acá al final, dice: hermanos míos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, de muerte, y no de cualquier muerte, sino de muerte eterna, de condenación eterna. Y cubrirá, hará que se le perdonen a esa persona multitud de pecados. Miremos otra versión. Por ejemplo, esta. Dice: quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, tiene que apartarse de ellos para alcanzar misericordia. Cuando se aparta, está mostrando que sí está arrepentido. Es una evidencia de que murió a la maldad. Señor, sí estoy arrepentido. Es una muestra de fe delante de Dios. Así que, bueno, gloria a Dios, terminamos ahí. Ese es el tema de la salvación y vamos a seguir en una próxima charla hablando de el Evangelio. ¿Qué es realmente el Evangelio? ¿Qué es un evangélico? ¿De dónde viene la palabra evangelio y cuál es el propósito del Evangelio? Que Dios te bendiga grandemente.